El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, inicia su primera visita oficial a México, a Ecuador, para reforzar la agenda de seguridad y migración. Esta gira llega en un momento de división regional. Países como Argentina, Ecuador y Paraguay están declarando al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Apoyan la presencia militar de Washington. Otros, como Colombia, rechazan su existencia. De hecho, en las últimas horas, el anuncio del presidente Petro de reforzar la zona de la frontera con Venezuela con 25.000 hombres ha desatado una ola de cuestionamientos en el espectro político nacional e internacional. En Ángulo debatimos qué significa esta visita, la de Marco Rubio, para América Latina en este momento. Lo dicho, lo último, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el incremento de tropas en la zona del Catatumbo, ha solicitado la militarización de la misma zona por el lado venezolano en coordinación con el régimen de Maduro. Petro, quien ha negado la existencia del Cartel de los Soles, dijo que van a ser 25.000 los soldados colombianos que van a estar desplegados en esta frontera para, según él, combatir el tráfico de drogas. Las medidas están siendo tomadas en conjunto con el mismo régimen. Lo ha señalado, el régimen de Maduro lo ha señalado como un cártel narcoterrorista al Cartel de los Soles. ¿Qué ha dicho Maduro? ¿Qué ha dicho Maduro al respecto? Agradecido a su amigo el presidente Petro el despliegue militar ordenado en la frontera compartida. Maduro ha ordenado a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, coordinar directamente acciones militares con Bogotá. Quiero, ante este majestuoso acto de graduación, agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia, con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, bandera mirandina que nació en Haití. Colombia, la que compartimos la misma espada, el mismo padre, Bolívar. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. En Guatemala le voy a dar la bienvenida a Roberto Villate, exdiputado del Congreso, también es analista político. Un gusto tenerlo, Roberto, en NTN 24, bienvenido. Muchas gracias, Luz del Salto, siempre es un gusto y es un honor compartir con ustedes. Gracias. También en Ecuador voy a agradecer la participación de Natalie Logroño. Ella es especialista en seguridad ciudadana, en terrorismo y también grupos violentos. Gracias por estar con nosotros, Natalie. Bienvenida. Hola, Ruth. Es un gusto compartir este importante espacio de diálogo. Un saludo para ti y tu importante audiencia. Gracias también. En Colombia voy a agradecer la participación de Carlos Augusto Chacón, analista político. Gracias por estar con nosotros. Ruth, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Un buen día para todos. Roberto, voy a empezar con usted, luego le voy a dar la palabra a Natalie y termino con Carlos sobre lo último. ¿Cómo debe interpretarse lo que ha pasado, lo que ha anunciado el presidente Petro? 25.000 hombres desplegados en la frontera colombo-venezolana ha sido ordenada por el mandatario. ¿Esto es un gesto defensivo o una escalada en el conflicto regional? Pues no cabe duda que las decisiones del presidente Trump han afectado de alguna forma las políticas de gobierno de algunos de la región, como por ejemplo Petro. Defendiendo Petro a Maduro, como que se está defendiendo también él, porque a nuestro país llegan algunas noticias de que el aumento o la escalada de la siembra y cultivo de cocaína ha aumentado durante este gobierno. De repente, defendiendo a Maduro, me defiendo yo también. Así podría interpretarse, aunque al final falta ver con los días si su decisión se mantiene o da un paso atrás. Gracias por esta primera intervención, Natalie. Los riesgos que genera para la estabilidad regional esta militarización anunciada por Petro en una frontera común
en un contexto también de crisis migratoria, de crimen organizado transnacional? Ruth, me atrevo a decir que no nos encontramos frente a una criminalidad organizada transnacional, obviamente por sus características propias de la criminodinámica que presenta el Cartel de los Soles. De hecho, considero que hablamos de una insurgencia criminal por sus intereses de desestabilización política y el interés de crear enclaves del delito, ya que su entorno de amenaza es directa a la integridad del Estado. Sin embargo, hay que comprender, de hecho, cuál es el modus operandi de este Cartel de los Soles. Si bien es cierto, el presidente Petro ordenó la movilización de 25,000 hombres a la frontera del río Catatumbo, tiene un objetivo, ¿no? Y este objetivo es que justamente la droga que se encuentra, que sale del río Catatumbo, una vez que la droga se encuentra en territorio venezolano, ahí entra en juego el Cartel de los Soles. Hay que ver cuál va a ser la reacción, evidentemente, de los otros países. En lo que respecta a Ecuador, el presidente Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo número 93, emitido el 14 de agosto del 2025, ordenó al Centro de Inteligencia investigar el vínculo logístico de esta red criminal en las bandas locales ecuatorianas, que, como ya conocemos a través del decreto presidencial 110 y 111, son 22 bandas criminales. Gracias por esta primera intervención, Carlos Augusto. Quiero conocer su criterio sobre lo que ha dicho, por una parte, Natalie, señalando qué es lo que está en juego. Esto no se trata de defender nada, quizás es una jugada política. Y también preguntarle hasta dónde deberían los países de América Latina depender de lo que existe ahora, cooperación militar de Estados Unidos, frente a las amenazas internas y transfronterizas que existe en nuestra región. Lo primero, Ruth, es que indudablemente necesitamos la cooperación para enfrentar la amenaza que representa el Cartel de los Soles y el régimen de Nicolás Maduro, que convirtió a Venezuela en un estado criminalizado. Lo segundo es, por supuesto, cuestionar la actitud del presidente Petro, que parece bastante irresponsable. Fíjese que en enero, cuando el ELN pasó por territorio venezolano antes de desplegar una escalada violenta en el Catatumbo colombiano, a lo mucho que se llegó fue más o menos a 5,000 soldados que movilizaron a esa región. ¿Por qué ahora sí decide que va a movilizar 25,000? La segunda pregunta es, ¿de dónde los va a sacar? Si nosotros tenemos en este momento más o menos 90,000, ¿de dónde los va a movilizar? ¿Por qué los va a movilizar? Causa preocupación que para el presidente colombiano sea más importante hacerlo ahorita, que hay una amenaza latente para el régimen de Maduro por la movilización militar que está haciendo Estados Unidos, y no cuando el ELN desplazó a más de 60,000 personas, cometió masacres. Es terrible ver la forma en que el presidente Petro está poniendo a nuestras fuerzas militares al servicio de un régimen criminal y de unos criminales buscados por la justicia de Estados Unidos, que han documentado ampliamente, no el gobierno de Trump, la justicia de Estados Unidos, los vínculos de ese régimen con el narcotráfico. Vamos ahora sí, Roberto, a hablar un poco, después de haber tocado la última declaración que ha tenido sobre esta militarización en la frontera en común de Petro, de Maduro, esas flores que mandaba Maduro a Petro, agradeciéndole esta cooperación mutua, así la llaman. Quiero preguntarle sobre esta visita que va a realizar Marco Rubio en las próximas horas. ¿Qué mensaje envía la elección, particularmente de México, de Ecuador? Ya lo decía Natalia hace un momento, el gobierno de Daniel Noboa ha declarado a grupos que antes se conocían grupos criminales como grupos terroristas, como unos primeros destinos elegidos por Marco Rubio en la región para visitarlo. Va a llegar en las próximas horas. Definitivamente Marco Rubio va a emitir el mandato o las sugerencias que de alguna forma manda a Estados Unidos para determinados países para que puedan colaborar. Ya lo dijo la fiscal Pamela Bondi, Honduras, Guatemala, lastimosamente mi país en este momento está mencionado, y México. ¿Cuál es la forma que utiliza la política internacional? Sentarse con los jefes de Estado y decirles claramente esto queremos o lo otro. ¿Será acertada la decisión que van a tomar los gobiernos? En su momento lo sabremos. Pero hoy, por ejemplo, acá en Guatemala circula la noticia de que en Ecuador, precisamente, hará unas horas quizá, capturaron 1 tonelada de cocaína
que había zarpado y que había tocado tierra guatemalteca y la encuentran en Ecuador. Lamentablemente, tiene que ser contundente el poder que trae Marco Rubio para poderle decir a cada una de estas naciones que pueden llegar a servir como un paso de la droga. Si tienen las pruebas, que las presenten, que no quede duda alguna, porque si no, puede ser que el riesgo suceda como pasó con la operación Causa Justa en 1989 con Noriega, que solamente fue un cambio de jefes, un cambio de capos, porque entonces el narcotráfico siempre siguió. Y lo que provoca esto al final es el surgimiento de nuevos jefes y mucho más cara la droga. Definitivamente tienen que tener una estrategia completa el gobierno de Trump para poder entonces definir el papel o la función de estos cárteles. ¿Qué va a decir Marco Rubio? Pues definitivamente lo vamos a saber con el tiempo. Y lo que sí sabemos, Natalie, y quizás la noticia que se genera de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, la canciller, ha anticipado que la visita de Rubio va a servir justamente para avanzar en una agenda conjunta en pro de la seguridad y el desarrollo de ambas naciones. Ponen con titulares grandes, incluso los medios de comunicación en nuestro país, la visita de Rubio a Ecuador es un mensaje fuerte en la región. ¿Por qué debería catalogarse de esta manera si usted lo considera que es así? Ruth, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos es súper importante para nosotros en virtud de que se puede trazar esta hoja de ruta y estos lineamientos políticos transnacionales para enfrentar la criminalidad organizada transnacional, ¿no? Hay que destacar también que la criminodinámica de este cartel de los soles tiene como característica la participación de funcionarios venezolanos que facilitan el tráfico, más no participan directamente en los envíos. Entonces, analizando la criminogénesis y la criminodinámica de este cartel, la visita del señor secretario de Estados Unidos es fundamental porque no es la misma actuación que recibimos en Ecuador como la que puede recibir en Colombia, como la que puede recibir en Honduras, en Guyana, etcétera. Es por ello que me atrevo a dar una precisión particular, y es que la participación de Ecuador para el tránsito no es muy atractivo en virtud de los gastos logísticos que esto representaría para el cartel de los soles, ¿no? Hay que destacar que la posición geoestratégica de Venezuela tiene la capacidad de comercializar tanto Estados Unidos, República Dominicana, Haití, Honduras, Guyana, Nicaragua. Es más fácil, de hecho, llegar a Europa. Entonces, esta caracterización quiere decir que la presencia en Ecuador podría no ser operativa, sino más bien simbólica o política. Es por ello que al momento se está investigando el alcance real en el país Ecuador y en las implicaciones políticas. Por eso, con mucho gusto, estamos esperando la visita del señor secretario de Estados Unidos para trazar esta hoja de ruta conjunta. Carlos Augusto, México y Ecuador van a ser estos países, dos visitas en las que, según se ha anunciado, Marco Rubio busca avanzar en temas clave para el gobierno de los Estados Unidos, ya lo ha citado Natalie, lucha contra el narcotráfico, también se ha hablado de migración ilegal, la reducción del déficit comercial y contrarrestar la influencia de China en nuestra América Latina. ¿Qué se podría esperar de esta visita a estos dos países en particular y cuál es el mensaje? Pues el mensaje es que Estados Unidos está nuevamente poniendo a América Latina en el centro de su política exterior, le está dando prioridad, le está dando un realce a establecer mecanismos de cooperación para enfrentar dos fenómenos que hoy nos afectan a todos. El primero, el de la seguridad. Y pensemos que las órdenes ejecutivas que han declarado terroristas a diversas estructuras criminales que operan en el hemisferio reconocen que enfrentamos unas amenazas asimétricas e híbridas en las cuales la convergencia de redes criminales constituyen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y hay que entender que si bien el cartel de los soles opera en Venezuela, le brinda apoyo a estructuras criminales que tienen presencia en varios países, por ejemplo el ELN, las disidencias de las FARC, los carteles mexicanos, que han creado todas unas cadenas de valor y suministro de economías criminales
en el hemisferio, amenazando la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso es tan importante poner en el centro del debate esa cooperación y mecanismos eficientes para enfrentar las economías ilícitas en términos de su logística, entre esos los precursores químicos, que para el caso del fentanilo que se está fabricando ya en México, pues tiene que ver con los insumos que vienen de China. Lo segundo, el lavado de activos, que es muy importante entender que estas redes se pueden desmantelar si desarrollamos capacidades en nuestros países de inteligencia financiera e inteligencia criminal. Entonces, la cooperación con México y con Ecuador va a ser muy importante y es una lástima que esa visita no incluya a Colombia para poner presión en que el gobierno colombiano debería hoy estar cooperando con los Estados Unidos, máxime cuando en Colombia estamos enfrentando un crecimiento de los grupos criminales a causa del respaldo que les ha dado el régimen desde la época de Chávez, el régimen venezolano y ahora con Maduro, y de los grupos criminales que ya están controlando no solamente narcotráfico, sino otras economías ilícitas como el contrabando, la extracción ilegal de oro, entre otras. Entonces, qué importante es esa cooperación. Lo más importante sería, en todo caso, que el gobierno colombiano dejara de estar del lado equivocado en la historia de un criminal cuya recompensa es de $50 millones, la más alta de la historia, no lo olvidemos. En lugar de estar buscando apoyarlo y darle un respaldo, deberíamos estar priorizando este momento político donde la seguridad del hemisferio está en las prioridades de la política exterior de Estados Unidos. Y sobre esto vamos a hablar también en el siguiente bloque, pero antes quiero una ronda de ustedes sobre esto del cártel de los soles. El cártel de los soles declarado como grupo terrorista, como lo ha sido mencionado por Estados Unidos. Hay países que se alinean con esta medida, otros que no. Carlos, justamente Colombia es uno de los que dice no, niega la existencia y más bien pues da palmaditas y respaldan ciertas acciones, las que ya mencionábamos cuando empezamos el programa, de reforzar con militares, apoyar a Nicolás Maduro. Y la pregunta aquí es, Carlos, ¿qué implicaciones tiene que algunos países declaren al cártel de los soles como grupo terrorista mientras otros están negando categóricamente su existencia? Negar la existencia es pretender tapar el sol con un dedo. Cartel de los Soles es una estructura criminal que utiliza tácticas de guerra asimétrica para apoyar estructuras criminales para desestabilizar la región, tácticas de insurgencia, apoyando grupos como el Tren de Aragua, las disidencias de las FARC, el ELN, que hacen parte de lo que se conoce como la guerra híbrida, donde un actor convencional, es decir, el Estado venezolano, instrumentaliza a estos actores no estatales, que son grupos criminales, para lucrarse, por supuesto, de las economías criminales, pero también para desestabilizar la región. Eso es una realidad, es un fenómeno que está ampliamente documentado. Desde la época de Hugo Chávez en tribunales en Estados Unidos hay evidencia de cómo Hugo Chávez daba órdenes para que los jueces que persiguieran a las FARC que operaban en territorio venezolano fueran removidos. Es histórico y está ampliamente documentado cómo Venezuela, bajo el auspicio de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, no solamente sirvió de teatro de retaguardia estratégica o de santuario estratégico, sino de teatro de operaciones para estructuras criminales como el ELN, que hoy fungen casi que como una estructura criminal binacional. Entonces, lo que hay que entender es la implicación que esto tiene. Y cuando dices que Colombia no reconoce el cartel de los soles, yo creo que hay que diferenciar. En Colombia, la Fiscalía y las autoridades durante mucho tiempo han documentado el apoyo que han recibido las estructuras criminales y sus vínculos con las Fuerzas Armadas Bolivarianas Venezolanas para el tráfico de drogas. Es el presidente Petro que ha decidido darle un apoyo al régimen de Nicolás Maduro y negar la existencia del cartel de los soles, inventándose una supuesta Junta Internacional del Narcotráfico sobre la cual no existe ninguna evidencia. No hay datos de inteligencia creíbles que den cuenta de esa Junta, y lo que él está haciendo es darle un respaldo político y ahora amenazando pues con movilizar tropa colombiana para respaldar a un régimen criminal, cuando debería estar hoy movilizando la tropa para proteger a la población civil. Natalie, algo que argumentar, que acotar con respecto a lo que ha expresado aquí Carlos Augusto, las implicaciones de que algunos países en nuestra región sí declaren al cartel de los soles como grupo terrorista, mientras que otros estén negando categóricamente la existencia. Ruth, nuestra posición como Ecuador
es estricta, ¿no? Nosotros no podemos negar la existencia de esta insurgencia criminal después de que Estados Unidos ya lo había manifestado a través del Departamento del Tesoro, la cual designó como organización terrorista. Sin embargo, hasta el momento la presencia en Ecuador no se ha identificado hasta qué alcance podemos tenerla, ¿no? De hecho, como Ecuador sí nos preocupa, ya que tenemos un mensaje fuerte de lucha contra la criminalidad. Nos preocupa tanto cuál es el fuerte apoyo logístico que el Cartel de los Soles puede brindar a nuestras bandas criminales. Hay que recordar que la criminalidad organizada no siempre le interesa causar terror, sino fortalecer su geopolítica criminal, y eso es muy preocupante. Es por ello que nosotros en nuestra lucha contra el crimen organizado estamos esperando poder trazar esta hoja de ruta, porque sí, aceptamos que existe la presencia de esta insurgencia criminal y no queremos que siga afectando y fortaleciendo a las bandas nacionales que ya hoy tenemos. Roberto, estamos frente a una fragmentación regional en materia de seguridad. El hecho de que algunos países se alineen con lo dicho por Estados Unidos, declarar grupo terrorista al Cartel de los Soles, mientras otros desisten de hacerlo, y es más, reiteran que no existe ninguna relación, que no hay que declararlo tampoco grupo terrorista. ¿O estamos ante un reacomodo quizás de alianzas políticas que se dan? No, yo creo que realmente cada gobierno debe ser responsable con sus decisiones. Yo como guatemalteco espero que el actual gobierno del señor Bernardo Arévalo también se pueda sumar a los países como Argentina, Paraguay, Ecuador, que han manifestado su adhesión a Estados Unidos y se oponen prácticamente a un cártel venezolano de los soles, incluso podría ser colombiano. De esa manera, constituyéndose Guatemala como un opositor, nos van a dejar de ver como prácticamente esas personas cómplices que estamos facilitando el paso de la droga. Da vergüenza decirlo, pero hace unos meses caen 9,5 toneladas en República Dominicana zarpando de un puerto de Guatemala. Y eso no es posible. Entonces tiene que salir Guatemala a través del gobierno y decirle a Estados Unidos: nos sumamos a la lucha que ustedes están abanderando contra ese cártel de los soles o a cualquier otro que estén haciendo. Esa es la forma de que la geopolítica en este momento, con ese tema, se puede constituir como una verdadera alianza, una alianza positiva. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa. Esto es Ángulo, hablando de la Casa Blanca, que justamente ha obtenido el respaldo de Argentina, de Ecuador, también Paraguay, que declaró organización terrorista a la banda delictiva venezolana. Se encamina a sumar más aliados, dicen, en América Latina. Hace un momento aquí en NTN 24 tuvimos a una congresista de Perú diciendo que Perú debería alinearse también, como lo han hecho algunos países en nuestra región. Seguimos hablando de este tema enseguida, después del corte comercial. Esto es Ángulo. Seguimos aquí en Ángulo. ¿Qué se sabe del Cartel de los Soles que hemos mencionado, la organización criminal liderada por Nicolás Maduro? Según Trump, las autoridades de Estados Unidos aseguran que se trata de un grupo de carácter terrorista, la cual está liderada por Maduro. Otros funcionarios del régimen también han calificado al dictador venezolano como uno de los mayores narcotraficantes de todo el mundo, una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y de acuerdo al comunicado emitido por el Departamento de Justicia, esto el 26 de marzo de este año, se lo vinculó con el narcoterrorismo, con corrupción, con tráfico de drogas y otros cargos criminales. Algunos países de nuestra región se alinean a esta postura. La Casa Blanca ya ha obtenido el respaldo de países como Ecuador, Paraguay, Argentina, que ha declarado organización terrorista a la banda delictiva venezolana y se encamina a sumar más aliados, entre otros países de nuestra América Latina. Esto decía, por ejemplo, en su momento el presidente Javier Milei.
En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como Cartel de los Soles al registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, dependiente del Ministerio de Justicia. Y en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha negado la existencia del Cartel de los Soles, el grupo criminal acusado por Washington de infiltrar el poder en Caracas desde los años 90 para enviar drogas a su territorio. Otros países también se están alineando a Petro, entre ellos Xiomara Castro, por ejemplo, de Honduras. El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto. Reafirmamos nuestro respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al derecho internacional. Roberto, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, pues dicen es el que maneja el Cartel de los Soles junto a otros altos funcionarios, según la acusación que ha puesto el gobierno de Donald Trump, que tacha a este grupo de terroristas, lo señala de brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz, la seguridad de Estados Unidos y de la región, en particular la banda venezolana Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa en México. No obstante, le planteo, Roberto, una inquietud que deja un artículo el día de hoy sobre la mesa, en el diario El Mundo de España, donde señala que es una incógnita si el Cártel de los Soles es realmente una banda dedicada al narcotráfico o más bien una organización corrupta a nivel estatal que involucra a altos mandos militares de Venezuela, quienes harían la vista gorda para el traslado de droga hacia los Estados Unidos y para Europa, a cambio de réditos económicos. ¿Cómo lo ve usted esta afirmación que hace o esta inquietud que deja en un artículo diario El Mundo de España? Ciertamente la fiscal general Pamela Bondi decía que no podía aportar más pruebas, no las podía dar a conocer. Pero yo creo que como países también tenemos que entender algo, o como abogado en algún momento, que es mi profesión, muchas cosas se presumen. Si Estados Unidos dice que ese cártel de los Soles trafica drogas y lo demás, lógico es que tendríamos que esperar las pruebas. Pero mientras llega ese momento, bueno, vamos a esperar pues. Pero sí es cierto que es muy importante conocer las pruebas y no solamente palabras. Y voy a poner un ejemplo. La fiscal general señala a Honduras, Guatemala y México de que han servido de puente los gobiernos para el tráfico de drogas. En este momento, los guatemaltecos nos preguntamos, ¿qué gobierno? ¿El anterior o el actual? Ante esa dualidad y ante esa duda, más daño hace a nivel geopolítico, porque hoy por hoy ese diario español yo creería que tiene un tanto de razón, porque esperamos más contundencia de Estados Unidos y decir, las pruebas son estas, realmente el Cartel de los Soles era un cartel de la droga y no un cartel político enraizado del gobierno de Maduro, que no cabe duda que han de haber gente de otros gobiernos. Creo que esa contundencia le está faltando a Estados Unidos en este momento, aunque la fiscal diga que en su momento lo hará, nos quedaremos esperando entonces. Carlos Augusto, ¿qué acotar, qué refutar con lo que ha dicho Roberto, tomando en cuenta que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en su momento el 25 de julio al Cartel de los Soles y lo vinculó con las citadas bandas criminales por utilizar el narcotráfico, esto como un arma contra Estados Unidos, lo decía a través de flujos de narcóticos ilegales. Consideraba también que Maduro encabeza el Cartel de los Soles, aunque no especifica de qué forma se beneficia, por ejemplo, el dictador Maduro al acusar de facilitar el narcoterrorismo. Pues
Pues son varias las pruebas que existen y los cargos judiciales que se han venido dando en los últimos años respecto al vínculo de altos mandos militares y de funcionarios del gobierno venezolano con estructuras criminales como las FARC, el Cartel de Sinaloa y el ELN, que dan cuenta precisamente de ese vínculo que permite el tráfico de drogas. Pero es que esto no es simplemente que reciben unas coimas. La logística del narcotráfico requiere que haya personas involucradas en todo el proceso. Es también conocido los informes de la DEA respecto al aumento que ha tenido en los últimos años la salida de drogas por territorio venezolano hacia el Caribe y la forma como el régimen de Nicolás Maduro no ha hecho nada contra esas estructuras criminales. Entonces, indudablemente, pues hay unas pruebas que la justicia de Estados Unidos, un país donde la justicia tiene total independencia del Ejecutivo, hacen parte de esta decisión que se ha tomado. Pero además no olvidemos que han habido exfuncionarios que trabajaron con Chávez y luego con Maduro en el régimen venezolano que han dado testimonio ante la justicia estadounidense contando efectivamente todos estos vínculos. Es muy probable que ahora, en tanto duren las investigaciones, pues seguramente habrá alguna información que no se hará pública, pero indudablemente para tomar este tipo de decisiones, el gobierno de Estados Unidos ha tenido que contar con la suficiente evidencia que tiene hoy la justicia de ese país. Natalie, el think tank Inside Crime ha intentado despejar la duda sobre si la administración de Trump está en lo cierto y Maduro está ciertamente involucrado en una trama de narcotráfico internacional o si simplemente lidera un grupo corrupto, como lo decíamos hace un momento el artículo de diario El Mundo, en su país que beneficia a bandas internacionales de tráfico de estupefacientes. Ruth, bueno, hay que recordar que esto no es reciente, ¿no? De hecho, como ya lo mencionaron los compañeros del panel, esto también parte desde que Chávez se encontraba en el poder, ¿no? No podríamos nosotros creer que tal vez el presidente Maduro no tenga nada que ver, considerando la estrecha relación que tenía o que tiene, eso todavía hay que probarlo, con el Pollo Carvajal, que fue el jefe de inteligencia de Chávez y Maduro, y trabajó de hecho con Maduro. Entonces se encuentra este cártel, por decirlo así, esta estructura narcopolítica, se encuentra liderada por militares que ahora son civiles, ¿no? Y que responden a esta estructura. Nace este cártel liderada por los militares que trabajaron en su momento con Chávez y que también seguían trabajando con Maduro. Entonces, lo único que se tendría que hacer es analizar la implicación y el nivel de colaboración que tal vez puede tener el presidente Maduro con esta agrupación, que como ya lo dije hace un momento, el modus operandi de ellos es justamente liderar el territorio venezolano y liderar el territorio venezolano para distribuir la droga que viene desde Colombia. Entonces, su implicación es narcopolítica. Hay que ver el nivel de implicación que tiene en esto el presidente Maduro. Natalie, ¿y qué decir sobre el envío de estos buques de parte de Estados Unidos a aguas de Venezuela? Esto como parte del esfuerzo para frenar, según ha trascendido, el tráfico de drogas desde nuestra América Latina. ¿Cuál es la lectura que se le da a esto a estas medidas que está tomando Estados Unidos? A ver, yo considero que al igual que Estados Unidos, los países aliados a él mismo, estamos cansados de que el crimen organizado se encuentre más organizado que nosotros. Por tanto, las medidas estrictas que que tome Estados Unidos y que a la par también pueda colaborar Ecuador, serán bien vistas, porque el crimen organizado ha abusado y se ha estructurado de una manera tan irreal gracias a la descomposición estructural del Estado. Entonces, esa debilidad del Estado es lo que alimenta las estrategias del crimen organizado. En virtud de ello, cualquier estrategia, cualquier línea de acción fuerte que se tome a través de los estados que estamos en contra del crimen organizado transnacional y de la narcopolítica será bien vista y será siempre apoyada.
Antes de irme al corte comercial, Carlos Augusto, Estados Unidos está sobre esto, reforzando la presencia marítima frente a Venezuela, y lo ha dicho para combatir las amenazas de carteles latinoamericanos. Se han enviado estos navíos, una acción que sin duda está alimentando la especulación en Venezuela, tanto en el régimen como en la oposición. También análisis que se hacen a través de nuestra América Latina. ¿Qué podría pasar? Pues hay que esperar, de todas maneras, si bien es un despliegue muy importante de capacidades, pues no da indicios de que se trate de una invasión. Eventualmente puede tratarse de una operación especial para tratar de impactar en lugares estratégicos, pero pues no estamos tampoco ante una baja probabilidad. El hecho de que se estén gastando tantos recursos para desplegar estas tropas en aguas del Caribe es un mensaje directo que podría pensarse, puede ser simplemente disuasivo, o en efecto se está planificando una operación para, insisto, no invadir Venezuela, sino tratar de tener un efecto importante en determinados lugares para tratar de capturar o dar de baja a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, que es por quienes se ofrece una recompensa y quienes son pues los responsables de dirigir el cartel de los soles de acuerdo a la Casa Blanca. Por lo tanto, habrá que ver de qué tipo de operaciones se trata. Por el tipo de despliegue de unidades de despliegue rápido podría ser una operación de esta magnitud. Sin embargo, insisto, el número de efectivos militares no daría la idea de que sea una invasión. Me quedo con un corte comercial, luego escucho la respuesta de Roberto sobre esto. A propósito, Nicolás Maduro hace algunas horas ha dicho tajantemente: a Estados Unidos no hay forma de que entren a Venezuela. Volvemos luego del corte comercial, entro con Roberto y también con las conclusiones del programa Ángulo. Bueno, en sus pantallas están viendo el US Lake Erie, el imponente lanzamisiles estadounidenses que ha atracado en Panamá, específicamente en una de las esclusas del Canal de Panamá, en aguas del Pacífico, frente a la base naval Noel Rodríguez. Se trata de un crucero de misiles guiados que hace parte del despliegue militar de Estados Unidos hacia el Mar Caribe en su lucha contra el narcotráfico y los carteles latinoamericanos, incluido el cartel de los soles, que está liderado, según lo dice el Departamento de Estado, por Nicolás Maduro. Puede desplazar 9.957 toneladas. Está armado con 2 cañones de 5 pulgadas, 4 lanzadores de misiles, 2 tubos lanzatorpedos MK-32, 2 sistemas de defensa próxima, 2 sistemas de ametralladoras y un sistema de señuelos. El US Lake Erie puede derribar aviones enemigos y está específicamente diseñado para ello. Puede detectar, rastrear y destruir aviones hostiles a gran distancia, incluso si vienen en oleadas. La llegada de este buque coincide con la visita del senador Ted Cruz al Canal de Panamá. Seguimos aquí en Ángulo. Roberto, lo dejábamos pendiente. Maduro ha dicho en las últimas horas que no hay forma de que Estados Unidos, por ejemplo, invada Venezuela. Llamó a los ciudadanos a alistarse en fuerzas militares. En medio de los anuncios de Washington de movilizar estas tropas al Caribe, estamos ya en el tiempo de las conclusiones. 1 minuto para cada uno de mis panelistas. Empiezo con Roberto, luego le doy la palabra a Natalie y termino con Carlos Augusto. Adelante, Roberto. Gracias, Ruth. Yo veo 3 escenarios. Maduro escapa a algún país amigo, una salida discreta, clandestina. 2, Maduro da la batalla, desata el patriotismo que Hugo Chávez. Y 3, Venezuela es intervenido. Y entonces, al estilo de Gustavo Adolfo Bécquer, diremos: volverán las oscuras golondrinas y la historia no dirá el resto. Gracias, Ruth. Gracias. Voy a darle la palabra a Natalie. Adelante, Natalie, sus conclusiones también. Gracias, Ruth. Ecuador tiene claro cuál es su mayor fuerza para poder combatir al crimen organizado, y de hecho se declaró la guerra al crimen organizado con el gobierno de Daniel Noboa. Entendemos también que el cartel de los soles, entre los delitos a los que se asocian, es la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos. Y algo que nos preocupa mucho y que no quiero dejar al aire es que la minería ilegal disfraza a estos capitales, y es algo que en el Ecuador se está combatiendo con mucha fuerza.
el creer que el Cartel de los Soles está financiando las actividades terroristas de las 22 bandas criminales nacionales que tenemos, nos preocupa mucho. Es por ello que nosotros también esperamos la visita del secretario para poder establecer la hoja de ruta e incluso dentro de la pregunta que tenemos aprobada, que es sobre la base de Manta, ¿no? Que es algo muy importante para nosotros. Recordemos que esto no fue bien visto por gobiernos anteriores porque sabíamos cuál era su línea de trabajo con el crimen organizado. Entonces, hemos dado un fuerte mensaje al crimen organizado nacional y vamos a dar un fuerte mensaje y un fuerte apoyo al crimen organizado transnacional. Gracias, Natalie. Carlos Augusto, cierro con usted, pero hablando del despliegue militar de los Estados Unidos, también sus conclusiones sobre el imponente lanzamisiles que mencionaba estadounidense, el US Lake Erie, que atracó ya en Panamá. En momentos en que Panamá y Venezuela retoman la atención consular, pero hay máxima tensión con Nicolás Maduro. Sí, yo creo que este es un despliegue militar muy importante que tendrá que realmente, para lograr sus objetivos, hacer una disuasión creíble y ayudar específicamente a la meta que se ha propuesto la Casa Blanca y que nos serviría a muchos países de América Latina, y es capturar a quienes hoy son responsables de un patrón sistémico de apoyar a estructuras de crimen organizado que operan en nuestros países vinculados a distintas economías ilícitas, pero específicamente al narcotráfico. No creo que la forma de decir simplemente que porque hay algunos oficiales corruptos hay una responsabilidad política y operativa de quienes hoy ejercen ilegítimamente el poder en Venezuela. Por lo tanto, lo que creemos que es muy importante en este momento es que esa disuasión, que todo ese despliegue sirva efectivamente para dar unos golpes muy importantes que desestabilicen a esas estructuras que, insisto, son importantes y tienen que ser desmanteladas para lograr la paz en nuestros países, en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Centroamérica, en México y por supuesto en Estados Unidos. Entonces esperemos que esto avance, que se consolide realmente un mecanismo de cooperación regional que nos permita enfrentar a los máximos responsables, quienes ellos sean, de apoyar, financiar e instrumentalizar, porque no olvidemos que otro de los elementos fundamentales en esto tiene que ver en la forma en que el régimen de Nicolás Maduro ha instrumentalizado organizaciones criminales como el Tren de Aragua, las disidencias de las FARC o el ELN. Eso hace parte de toda esa estructura, de todo ese ecosistema criminal. Por eso ellos son responsables y tienen que ser llevados a la justicia o sometidos mediante el uso de la fuerza. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia su primera visita oficial a México, Ecuador, para reforzar la agenda de seguridad, de migración, con reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum. También se va a reunir con el mandatario Daniel Noboa. Esta gira que llega en un momento de división regional. Hay países en nuestra América Latina como Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú también se quiere sumar mediante el Congreso, que están denominando al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Apoyan la presencia militar de Washington, pero también hay otros países como Colombia que rechazan su existencia. De hecho, en las últimas horas, el expresidente del Congreso de Colombia cuestionó la decisión de Gustavo Petro de poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela. En Ángulo hemos debatido con nuestro panel lo que significa la visita de Marco Rubio en América Latina justamente en este momento. Voy a agradecer a quienes han estado el día de hoy en Ángulo. Roberto Villate, exdiputado del Congreso, analista político. Gracias por haber estado con nosotros, Roberto. Muchas gracias a usted, Ruth, y a todo su equipo. Hasta la próxima. Gracias también a Natalie Logroño. Ella es especialista en seguridad ciudadana, en terrorismo y grupos violentos. Gracias, Natalie. Gracias, Ruth. Espero compartir con ustedes un nuevo espacio. Igualmente también a Carlos Augusto Chacón, analista político, acompañándonos desde Colombia. Gracias. Gracias, Ruth. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, esto ha sido Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.